La periodista Àngels Barceló ha vuelto a convertirse en noticia, tras haberse hecho viral su contundente crítica a las declaraciones del presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, en la que ha comparado la reacción de la izquierda con la dana, con la reacción durante el desastre del Prestige o el fatídico 11M. Vamos con Carlos Mazón, porque ayer decidió continuar reescribiendo la historia de lo que pasó el 29 de octubre con la trágica dana en Valencia, y lo hizo desde Madrid. Ustedes ya saben que en las Corts Valencianas la oposición lleva pidiéndole a Carlos Mazón explicaciones de qué hacía esa tarde de la dana, que presente la lista de llamadas telefónicas, con quién habló, con quién estuvo en contacto, y saben que no lo han conseguido. Incluso se ha escudado en que la operadora telefónica no le ofrece esa lista de llamadas. Bueno, pues ayer se vino a Madrid a explicarlo. No lo explica en Valencia y se vino a Madrid a explicar a quien dice él que llamó, porque tampoco presentó ninguna prueba, ningún documento. Él ayer empezó a hacer una correlación de llamadas telefónicas de viva voz sin presentar ningún documento. Él dice que llamó a determinadas personas esa tarde. Nos vamos a ir a Valencia, Radio Valenciana Talents. Buen día. Buen día, Àngels. Porque claro, en lugar de que se entendiera mejor su gestión, de que esa correlación de llamadas que él dice que hizo explicaran cuál fue su implicación y su participación en la emergencia de la dana, fue todo lo contrario. Para empezar, porque si hacemos caso a lo que él dice, vemos que no llama a nadie hasta las 6 menos 20 de la tarde. Para ese momento, recordemos que ya se había pedido la activación de la UME en Utiel. Utiel estaba inundado desde las 2 de la tarde y la primera llamada que hace es a las 6 menos 20. En esa lista no aparece ningún alcalde de los pueblos afectados, pero es tan confuso que incluso parece que no llegó al CECOPI a la hora que siempre nos han dicho que había llegado. Siempre nos dijeron a las 7:30 el presidente de la Generalitat estaba en el CECOPI. Pero es que hay una llamada como de las 8 menos 20 a la consejera, exconsejera ya, que sí estaba en el CECOPI. Entonces o se llamaron estando uno al lado del otro o no se acaba de entender esto, Ana. Sí, el jefe del Consejo, como dices, hacía pública ese listado de llamadas. Comenzaban a las 17:37 de la tarde. Mazón habló 5 veces con la consellera Pradas. La última vez que lo hizo fue a las 19:43, con lo que se deduce que a esa hora no había llegado al CECOPI, el centro de coordinación, que estaba reunido desde las 5 de la tarde. Además, entre esta llamada y la anterior había pasado 1 hora y cuarto, tiempo en el que el presidente habló con varios cargos de presidencia y, en contra de lo que había mantenido hasta ayer, no se comunicó con ninguno de los alcaldes o alcaldesas de la zona cero. Sí que habló con el portavoz parlamentario popular, Juanfran Pérez Llorca, que afirma que Mazón se interesó por cómo estaba Requena, Utiel y Alginet, donde se había producido un tornado, pero no hablaron del Barranco del Pollo porque no tenían información por parte de la Confederación. Lo mismo comentó el secretario autonómico de Infraestructuras, que afirma que de haber sabido esa situación no hubiera acudido al centro de mando del metro, que estaba cerca de ese barranco, y que se quedó atrapado. Mazón sigue sin revelar qué hizo después de comer con la periodista a la que le ofreció la dirección de la Radiotelevisión Autonómica. Insistió ayer en culpar a Amet, falló en la previsión, a la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque no informó, como digo, de la situación en el Barranco del Pollo, y al gobierno, que según él ve en la desgracia una oportunidad política, como hizo la izquierda con el 11M y la COVID. Ahora escucharemos las palabras que dijo sobre esto, pero hay otra cuestión en torno a todo esto que es noticia, que es otra decisión de la jueza de Catarrocha, que es la que está investigando las posibles responsabilidades que se puedan derivar de aquel día, porque la jueza ha recibido una querella de hazte oír contra la delegada del gobierno y la jueza la ha rechazado, Ana, porque recuerda y vuelve a dejar claro que la ley deja meridianamente claro que la protección civil es competencia de la Generalitat. Sí, la jueza de Catarrocha entiende que asociar a Pilar Bernabé, la delegada, a la responsabilidad de las muertes y las lesiones producidas por imprudencia grave carece de cualquier asidero legal, porque la competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo en ese ámbito. La jueza recoge que existió en un primer momento consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional. Añade que para alertar a la población no era preciso instar esa declaración porque se podía hacer perfectamente desde el ámbito autonómico que estaba asumiendo las competencias en materia de emergencias. Señala también que la cercanía de la comunidad a los ciudadanos, al lugar donde se estaba produciendo la emergencia, constituye un elemento esencial en el ámbito de protección civil porque permite conocer la gravedad y acordar lo procedente con la máxima celeridad, como la comunicación a la población de adopción de medidas de autoprotección.
Ana, gracias. De nada. Recordemos que esta misma jueza es la que ha dado hasta el jueves para que se aclare que otra autoridad, además de la exconsejera Salomé Pradas, estaba en el CECOPI en el momento que se lanzó la alerta. Recordemos, la alerta se lanzó a las 8:11 de la tarde. Pensábamos que desde las 7:30 el presidente Carlos Mazón estaba en el CECOPI, porque eso se dijo. Pero resulta que si atendemos a la lista de llamadas que él dio, continúa llamando a la exconsejera a las 8:20 de la tarde, cosa que es absolutamente incomprensible. Y como decía Ana, además, en esa intervención de ayer, en ese desayuno en Madrid, donde dio estas explicaciones, las que no ha dado en el sitio donde tiene que darlas, que es en las Corts Valencianas, en ese desayuno cargó contra la izquierda por manipular los daños y la desgracia. Escuchen. La izquierda de este país se ha especializado en instrumentalizar el dolor, provocado por una tragedia para intentar obtener réditos políticos. Ocurrió con la catástrofe del Prestige, con los atentados del 11M, con la pandemia del COVID-19 y ahora con la riada del Barranco del Pollo. Construyen un relato falso y utilizan todos sus terminales mediáticos para asentarlo. Un relato que se construye como si fuera un muro, solo que en vez de con ladrillos y morteros se levanta con mentiras y con manipulaciones. La especialidad de la izquierda es instrumentalizar el dolor y tiene la desfachatez, por llamar de una manera suave, de citar el 11M. Toda la gestión, bueno, yo creo que este señor no puede estar ni un minuto más en el sitio en el que está, y hay un responsable de que siga ahí, que es el presidente de su partido y quien tiene que tomar decisiones sobre él. Pero ya lo de ayer aquí en Madrid, yo creo que ya no puede ir más allá. Se entiende mal por casi todo lo que Mazón hace desde el mismo día de la Dana hasta hoy. Y este último capítulo, desde mi punto de vista, es una señal clara de desorientación, por muchas razones. Primero, porque pasados todo el tiempo que ha pasado desde la Dana hasta aquí, todos los mensajes del presidente de la Generalitat y de todos los responsables institucionales de este país deberían estar exclusivamente orientados a la reconstrucción, la ayuda a las familias, informar de las fases en las que se encuentra, cómo está todo lo que quedó afectado por aquella brutal Dana que hizo tantísimo daño, sobre todo en la Comunidad Valenciana, no solo, también en Castilla-La Mancha, pero especialmente en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y sin embargo sigue dando explicaciones de lo inexplicable, que es su gestión de aquel día y de aquellas horas dramáticas, donde no estuvo a la altura. Y en ocasiones sucede que cuando un mandatario o una mandataria está al mando de una institución durante una legislatura, sin que sea producto de una legislación propia, de una decisión política propia, sucede algo que te pone a prueba. Y ha sucedido algo que ha puesto a prueba al señor Mazón, y el señor Mazón no estaba a la altura. Y ayer vuelve de nuevo a reivindicarse ante lo imposible de reivindicar, que son sus horas y su gestión. Se ha convertido en un enorme lastre para el Partido Popular, en mi opinión, en toda España, pero de manera nítida en la Comunidad Valenciana. Y yo creo que todo su ciclo es un error tras otro. El primero, lanzarse tan rápido a un pacto con Vox, que no entendió nadie, aquel pacto un poco Peppa Pig, en una servilleta de restaurante, donde yo te doy las tú me das, tú... Y que condicionó un resultado electoral posterior. No, que vamos a decirlo aquí ahora que no nos escucha nadie. Que acabó con las opciones de ser presidente del gobierno para el señor Feijóo. Sí. Porque tomó nota todo el mundo. Dijo, que esto va en serio, que van ustedes a pactar con la extrema derecha. Bueno, pues va a ser que no. Y se produjo algo que no se vio en ninguna encuesta, y es que es transferencias de voto, especialmente en la Comunidad de Cataluña y de País Vasco, que hicieron imposible que el señor Feijóo, si es que tenía pensado sumar con Vox, sumara con Vox. Así que, desde el principio, desde su propio acuerdo, hasta la primera vez que la realidad le coloca ante una gran prueba de fuego, pues es evidente que no está a la altura. Yo, la última vez que estuve aquí hace un par de semanas, lo dije, creo que el Partido Popular tiene gente muchísimo mejor en la Comunidad Valenciana que el señor Mazón, más a la altura de lo que esa comunidad autónoma tan relevante, tan importante en este país, con tanta historia, con tanta institucionalidad, yo creo que merece, ¿no? En mi opinión, es un caso evidente de político abrasado por su propia mala gestión y por sus propias mentiras. Ya déjame que termine. Colocar ahí el Prestige y sobre todo el mayor atentado de la historia de toda Europa, que es un atentado yihadista en Madrid, genera efectos, recuerdo, que desde el punto de vista de la comunicación no lo entiendo, porque Prestige y 11M tienen en común a quien los gestionó. Y me parece que tienen una entidad tan grande, especialmente las dos, pero por el volumen de personas asesinadas, el 11M,
que no conviene usar en vano, ¿no? Así que creo que todo, en fin, lo de ayer, todo un desastre. Yo creo que es un caso palmario, ¿no? De comprobar cómo la desesperación solamente agrava los problemas. El señor Mazón lleva 4 meses en una permanente huida hacia adelante. Cada vez que intenta aclarar algo lo confunde todavía más o genera más preguntas que las que había anteriormente. Y realmente llega un momento en el que ya cualquier cosa que diga se le vuelve en contra, ¿no? Decía antes Edu muy bien, esa comparación que hacía con el Prestige y el 11M, ¿no? Decía Edu, tienen en común quién lo gestionó, pero tienen en común algo más, y es que mintieron. Entonces, ¿qué hace Mazón haciendo esas comparaciones? Sí. O sea, de comunicación política. Y te voy a decir que no lo ha pensado 10 pero segundos. Pero además te digo una cosa, lo estaba leyendo. O sea, eso lo estaba leyendo porque se nota en el tono de voz, no fue una improvisación. Efectivamente, con lo cual ya se entiende todavía menos. Él no tiene por qué saber de comunicación política, pero entendemos que tendrá gente a su alrededor que le estará asesorando, ¿no? Como tienen todos los representantes públicos con cierta responsabilidad. Yo creo que en estos momentos ya es obligatorio girar el foco nuevamente hacia el liderazgo del señor Feijóo y preguntarnos cómo es posible que Mazón siga allí. Como bien comentabais antes, se podría decir que es la segunda vez que se la ha hecho, ¿no? Porque en vísperas, que comentaba Edu, ¿no? Antes, no podemos afirmarlo con los datos en la mano, Edu, pero yo creo que todos tenemos esa intuición y esa certeza, ¿no? De que si el gobierno de la Generalitat Valenciana, PP Vox, no se hubiera conformado con esa celeridad y de esa manera, quizá en estos momentos sería más fácil que el señor Feijóo hubiera llegado a la Moncloa. Bueno, pues ahora es la segunda vez que se lo hace. No tiene mecanismos el Partido Popular para gestionar estas crisis, no tiene liderazgo el señor Feijóo para tomar decisiones. ¿Qué está pasando ahí dentro? Yo recuerdo que cuando empezamos a hacer este análisis, que dijimos, ojo, que igual han sido esos pactos precipitados con Vox los que han impedido que sumaran finalmente, como decían todas las encuestas, en aquellos momentos ya nos preguntábamos quién manda en el PP, porque, hombre, aquello era una situación absolutamente pertinente para que el líder de un partido descuelgue el teléfono y diga, aquí todos quietos hasta el día siguiente a las elecciones generales. Y eso o no se hizo o se hizo y no surtió efecto. Efectivamente, sí, eso es. Por lo tanto, yo creo que volvemos a estar nuevamente dando vueltas, igual que decíamos antes, en torno a la posición del PP con respecto a Vox y con respecto a la ultraderecha y a su alianza con Trump, volvemos a dar vueltas a una cuestión fundamental que es el liderazgo en el Partido Popular por parte del señor Feijóo. Elisa. Sí, no, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? De entrada, como decía antes, para un ciudadano de a pie es increíble que este señor siga así, es un despropósito total y además, claro, la cosa va a peor porque se tenía que haber ido, pues nada más ocurrir la catástrofe, ¿no? Y sin embargo se va enredando y llega un momento, yo la verdad, a veces me fascino que si llama, que si deja de llamar, si da igual, si aquello fue un desastre de gestión, se tenía que haber ido el día 1, aunque hubiese llamado a todos los alcaldes de la zona, porque lo que se demuestra, con independencia de llamadas o no llamadas, es que la gestión fue absolutamente desastrosa. Y luego también me llama mucho la atención esa, digamos, no rendir responsabilidades políticas donde las tiene que rendir. En primer lugar, la primera, que es irse a su casa. Pero en segundo lugar, donde tiene que contestar es el Parlamento de Valencia, ¿no? Y eso me lleva a otra reflexión que no habéis hecho, me parece muy interesante, que al final nos vamos al juzgado a hablar de quién es competente y quién es competente, porque no se hace esto en la sede que se tiene que hacer, que es en sede parlamentaria. Entonces, el llevar a juzgados que si es competente uno, si no es competente otro, ¿qué es lo que pasa tal? De verdad que me parece, como hablamos mucho de judicialización de la política, el problema es que los políticos que se niegan a asumir sus responsabilidades políticas y a debatir en los parlamentos obligan de alguna forma a que te acabes yendo a un juzgado a ver si lo que pasó lo dejó de pasar, que es un absoluto despropósito. Entonces, como digo, desde un punto de vista de un ciudadano a pie, es que no se entiende, porque no es solo el descrédito del Partido Popular, que por supuesto es el descrédito de la política, que también eso es una cosa que llama la atención. ¿Cómo es posible que este señor no se haya ido a su casa? ¿Cómo es posible que diga lo que dijo ayer? ¿Y cómo es posible que se niegue a dar explicaciones al Parlamento Valenciano? Esto, de verdad que para alguien de fuera de la política es absolutamente incomprensible. Pero en este caso, estando de acuerdo contigo en la facilidad para ir a los juzgados, recordemos que la última querella la presenta Hazte Oír. Hazte Oír contra la delegada del Gobierno. Pero sí me parece importante, porque ante la confusión que puedan tener los ciudadanos, y una confusión pues que es normal y que además viene ayudada o empujada, inducida por los políticos que se reparten responsabilidades, como mínimo, esta vez esto sí está sirviendo para que los ciudadanos tengan claro de quién era la competencia en la emergencia. Es decir, quien no hizo lo que tenía que hacer en la emergencia es la comunidad autónoma. La preside, en este caso, la preside Mazón. Pero que quede claro que la Protección Civil
es responsabilidad de la comunidad autónoma. Y para eso sí sirve el auto o los autos que está haciendo Claro, la jueza de Catarroja. Pero tenerte que ir a un juzgado penal a decir eso, que es una cosa que, insisto, lo puedes ver perfectamente si no hubiera estado inducida a la confusión por los políticos aplicando las normas. Y otra vez aprovecho el micrófono de la SER. Nosotros hicimos ese ejercicio en la Fundación Hay Derecho explicando quién es competente para qué y quién tenía que hacer qué. A mí me llama la atención que te tengas que ir a un juzgado penal para digamos, saber algo que es perfectamente posible saber mirando las normas. Elisa, pero es que claro. es todavía peor, es que hemos visto querellas contra la EMET, contra la Sí, Agencia sí, Española de sin Meteorología, duda. que Esto estuvo es una cosa muy loca. alertando desde días antes. Hemos visto querellas contra la Totalmente. Confederación Geográfica del Júcar, que estuvo informando puntualmente. O sea, se ha generado una ceremonia de la confusión muy Totalmente, interesada. totalmente.